Vamos a dar inicio con nuestro tema del día de hoy, que he titulado con el nombre de Enséñanos a amar. Y bueno, seguramente cada uno de nosotros hemos escuchado algunas anécdotas, algún testimonio de alguien en particular que haya recibido alguna agresión muy fuerte, muy directa, y que haya otorgado un perdón genuino, un perdón verdadero a esa persona que le ofendió, que le agredió. Y nosotros, al escuchar ese tipo de anécdotas o de comentarios, pues nos damos cuenta de que en efecto hay amor en la vida de mucha gente, ¿verdad? A nosotros como familia, de parte de mi esposa, sucedió algo muy especial. Hace aproximadamente 10, 11 años, un tipo estaban peleando dos tipos fuera de la casa de mi suegra ahí en Tejupilco, y ella por pues meter paz sacó más. Desgraciadamente un tipo accionó su arma y le dio un balazo, donde tuvieron la necesidad de extirpar uno de sus riñones y cosas de esa naturaleza. Estuvo muy grave, pero a final de cuentas, pues ella decidió perdonar a esta persona, y es una condición que para muchos pues es ejemplar, ¿verdad? Para nosotros, al escuchar ese tipo de anécdotas o situaciones que se vivieron, pues es ejemplar para nosotros porque representa amor y misericordia hacia las personas que de alguna o de otra manera toman decisiones equivocadas. Pero quiero decirles que el amor y la misericordia de Dios son aún más extraordinarias que cualquier acción que nosotros humanamente pudiésemos tomar. ¿Por qué? Porque fíjense bien que a los pies de la cruz de nuestro Señor Jesucristo se completa el perdón. El amor y la justicia se entrelazan y la verdad y la justicia se abrazan. ¿Ah? Porque seguramente mi suegra comprendió que así como ella tomó la decisión de perdonar a esa persona que le disparó, por equivocación obviamente, porque estaban peleando muy aparte, pero al tomar esa decisión de perdonar, pues encontró la condición de cómo Dios nos perdona, de cómo Dios nos ve en amor, ¿verdad? Y eso de alguna manera humanamente lo podemos pues ver, pero ya lo que hace Dios en la vida de nosotros es algo increíble, mis amados. Para esto, pues vamos a ver qué es el amor y la verdad según la palabra de Dios. Y vamos a leer el Salmo número 40, del versículo 9 al 17. Y dice la palabra de Dios, es un salmo de David, y dice: he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Fíjense cómo entrelaza las dos palabras, misericordia y verdad. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen: ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Fíjense bien, aquí nosotros podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo personifica el amor de Dios, y también Él dijo claramente en Juan 14: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El Espíritu Santo, mis amados hermanos, derrama el amor de Dios en nuestros corazones, y también es el espíritu de la verdad. Por lo tanto, la verdad se vuelve dura si no es dulcificada por el amor.
El amor se vuelve blando si no es reforzado por la verdad. Encontramos aquí una mezcla de condiciones que Dios quiere traer a nuestras vidas para que tú y yo siempre tengamos la verdad y el amor unidos. Porque si no, si lo hacemos por separado, podemos actuar en amor, ¿verdad? Pero sin la verdad, esa condición, el amor sin la verdad se vuelve blando y no tiene mucho efecto. Por lo tanto, también la verdad sin el amor, pues simple y sencillamente se vuelve dura. Y muchas veces nosotros hemos actuado con verdad, pero sin amor, y somos muy ogros, muy así, muy tajantes, muy duros. Por lo tanto, tenemos siempre que atender a esa mezcla perfecta, ese equilibrio perfecto que Dios nos lleva a tener a través de la verdad y el amor juntos. David canta en este salmo, dice, no oculto en la gran asamblea tu gran amor y tu verdad. Y si se dan cuenta, las entrelaza. Y él está orando porque pide que siempre lo protejan el amor y la verdad de Dios. Y es así como nosotros también ahora tenemos que aprender a vivir en amor y en verdad, en unión, esas dos palabras, esas dos acciones. El salmista no ve el amor y la verdad como dos cosas que se excluyan mutuamente en ningún sentido, sino que las ve como situaciones complementarias. El amor complementa a la verdad y la verdad complementa al amor. Entonces, la verdad sobre Dios es que Él te ama, Él es justo, Él es fiel y Él hace justicia sobre la tierra. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar en esa condición, ¿verdad? Igual que el amor y la verdad van de la mano, mis amados hermanos, así también lo hacen la justicia y la misericordia. Estos son conceptos de rectitud. La justicia, ¿verdad? Está íntimamente relacionada con la palabra de Dios. En este pasaje en particular, David suplica la misericordia de Dios basado en el gran conocimiento que tiene acerca de la rectitud de Dios. Y le dice, no me niegues, Señor, tu misericordia, pues me han alcanzado mis iniquidades, mis propios pecados, y ya ni siquiera puedo ver, ¿verdad? Lo dice ahí en el Salmo 11 y 12. Dice que el pecado nos ciega, y efectivamente en muchas ocasiones nos damos cuenta de la verdad cuando el pecado nos asedia, cuando nosotros actuamos en una actitud pecaminosa, pues desgraciadamente nos cegamos a la verdad, nos cegamos a la justicia y cometemos una serie de intropelios, mis amados, que desgraciadamente después hay que pagar consecuencias. Entonces necesitamos la misericordia y el perdón de Dios para poder ver con claridad. Y tenemos que aprender a pedirle a Dios que siempre, siempre, siempre su amor y su verdad nos protejan. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Seguramente sí, ¿verdad? Que su amor y su verdad nos protejan siempre. Esto nos lleva a ver el amor y la misericordia unidas, ¿verdad? Vimos primeramente la condición de el amor y la verdad. Ahora vamos a ver el amor y la misericordia y vamos a ver ahí en Lucas 9, del versículo 28 al 56, cómo la palabra de Dios nos lleva a comprender esto. Dice la palabra de Dios, si se han dado cuenta, mis amados hermanos, llevamos una secuencia acerca de los versículos que estamos leyendo. Y curiosamente, no sé si se han percatado que ya le vamos avanzando en el Nuevo Testamento y en los Salmos, ¿verdad? Seguramente en un tiempo muy corto vamos a tener la dicha de haber estudiado la palabra de Dios completa. Amén. Entonces, sigamos la secuencia de lo que hemos venido tratando en estos días. Y ahorita nos corresponde leer el capítulo 9 del versículo 28 al 56 del Evangelio según San Lucas. Y de ahí parte pues la enseñanza, ¿verdad? De ahí tomamos alguna referencia para poder explicar cómo el amor y la misericordia de Dios se unen. Entonces dice la palabra de Dios, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño,
mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él escuchen. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro, y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma, y de repente da voces y le sacude con violencia, y le hace echar espuma, y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y les he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Hagan que les penetre bien en los oídos esta palabra, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohíban, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo, perdón, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. De repente se nos hace un poco complicado entender la palabra de Dios, pero vamos a tratar de dilucidarlas, mis amados. ¿Han tenido ustedes alguna experiencia grandiosa y que culmine en la presencia misma de Dios en su vida, en la que han sentido extraordinariamente la cercanía de Jesucristo? Seguramente que sí. Y este pasaje comienza con una experiencia de esa naturaleza. Jesús lleva a la montaña a Pedro, a Juan y a Santiago para orar. Mientras Jesús está orando, ¿verdad?, lo ven cómo se transfigura delante de ellos y lo ven en la gloria de Dios, ¿verdad? Pedro le dice a Jesús que aquel era un momento grandioso. Yo creo que cuando tú has estado postrado delante de Dios, cuando has buscado el rostro de Dios, sé de antemano que el Señor se deja ver por nosotros y Él viene, ¿verdad? Y nos hace tener ese tipo de acercamientos. Y podemos ver y decir así como Pedro, ¿verdad? Es un momento glorioso, grandioso, cuando sentimos la presencia de Dios. Fíjense que todos tomaron una gran conciencia de la presencia de Dios mismo y escucharon, es más, a Dios decir: Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo, ¿verdad? Pero nosotros, al igual que a los discípulos quienes bajaban de la montaña,
también nos llega el momento en el que tenemos que bajar. O sea, vamos a la presencia de Dios, pero pues tristemente, porque así lo podemos decir, ¿verdad? Desgraciadamente tenemos que salir de la presencia de Dios para continuar con nuestras actividades en el día a día. Y bajamos prácticamente de la montaña, igual que lo hizo Pedro, Jacobo y Juan. Este, Creo que todos y cada uno de nosotros nos podemos sentir muy inspirados y atraídos hacia las cumbres, hacia las cimas altas de las montañas, pero ¿saben dónde verdaderamente es donde tenemos nosotros nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, nuestra madurez? Pues es en los valles, mis amados, ¿verdad? Cuando estamos en nuestro día a día. Entonces, en la base de esas montañas que quisiéramos estar constantemente caminando, pues esperaban a los discípulos las duras realidades de la vida, ¿verdad? Y así como a ti, como a mí, cuando bajamos de la montaña, cuando bajamos de esa experiencia gloriosa de estar en la presencia de Dios, pues nos enfrentamos a la verdad de la vida, a las duras realidades. Pueden ser fracasos, faltas de comprensión o hasta rivalidades, pero la experiencia de estar en la montaña, de estar en ese lugar santísimo, nos puede ayudar a ver nuestra vida de una manera diferente, de una manera nueva. Cuando hemos estado en la presencia de Dios, eso nos ayuda muchísimo para empezar a experimentar una forma diferente de ver nuestra vida. Jesús llama a sus discípulos a un amor universal, mis amados. Nos llama a acoger a la gente, ¿verdad? Y nos dice claramente ahí en el versículo 48, el que recibe en mi nombre a este niño, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, Él nos llama a acoger a la gente, a recibir a la gente, ¿verdad? Y esa condición, pues, eh, debe ser completamente independiente de lo que esa gente, ese niño, esas personas, por humildes que sean en el conocimiento de la palabra, puedan hacer por nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que acoger a la gente sin ver, sin tener acepción de personas. Y la manera en que arropamos a la gente importa realmente. Algunas personas son cálidas y acogedoras, mientras que otras no. Algunas, ¿verdad? Por ejemplo, iglesias, congregaciones, son muy cálidas y acogedoras. Quienes han llegado a visitarnos a Aljaba de Dios antes de la pandemia, ¿verdad? Porque ahorita pues tenemos la restricción legal, ¿verdad? Por motivos de la autoridad que nos hace esa observación, pues de no poder abrazar a la gente que nos acompaña, que nos visita. Pero cuando lo hemos podido hacer, mis amados hermanos, quiero decirles a los que no han podido ir, que es una recepción muy cálida, muy acogedora, porque obviamente nosotros entendemos el amor de Dios y es así como Dios nos enseña a amar. Y por eso el título de este tema, ¿verdad? Enséñanos a amar. Y Dios nos está enseñando de esta manera a amar al prójimo. Eh, Hay otras iglesias que no son tan cálidas, ¿verdad? Son muy frías, muy reservadas, pero nosotros pues tenemos y hemos tenido la decisión de ser cálidos, acogedores, para que de esa manera la bienvenida que le damos a cada persona que pueda llegar a los servicios que tenemos, ¿verdad? Pues sea de una manera en donde haya un impacto positivo en la vida de esta persona. Nosotros tenemos que llegar a tener una comprensión profunda de que al dar la bienvenida a la gente, pues estamos acogiendo verdaderamente a Jesús. Y eso lo quiero dejar bien claro para tu vida el día de hoy. Dios nos está enseñando a amar de la manera en que Él nos ama. Él no hace acepción de personas, Él siempre va a estar dispuesto, ¿verdad? Para recibirnos con los brazos abiertos. Y es de la misma manera que el día de hoy Él nos enseña a amar para que tú y yo recibamos a cualquier persona que pueda necesitar del amor de Dios con esos brazos abiertos, darle la bienvenida a la familia de Cristo y verdaderamente que se sientan como en casa. Amén. Entonces, al recibir a Jesús, pues también Él nos enseña que recibimos al Dios Padre, a quien lo envió para efecto de venir a hacer su ministerio. Entonces, cuando nosotros recibimos a alguna persona en esa condición, pues estamos recibiendo
técnicamente a Dios. Juan en ese punto interviene, ¿verdad? Y dice, Señor, vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no anda con nosotros, pues tratamos de impedírselo. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas que de alguna manera nosotros como que entendemos que debe ser así, pero Dios nos lleva a que tenemos que ver la realidad, que cuando la gente está actuando en el nombre de Jesucristo, pues no tenemos que impedirle absolutamente nada, no porque no nos siga o no porque no esté en nuestra congregación, esté haciendo lo correcto, ¿verdad? Dice, porque el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Y entonces nosotros tenemos que aceptar a la gente que sea de fuera de nuestro círculo cercano, de nuestra denominación como congregación y hasta de nuestras tradiciones o de nuestra doctrina que manejamos, ¿verdad? Entonces, si ellos no están contra Jesús, pues están con Él. Y si están con Él, pues obviamente están con nosotros, ¿verdad? Hay una eh, idea muy clara para comprender la ley de los signos en las matemáticas, ¿verdad? Que a mí me enseñaron. Acuérdense que más da más y más por menos da menos. A mí me lo enseñaron de la siguiente manera. Amigo de mi amigo, mi amigo. O sea, más por más da más. Amigo de mi enemigo, pues mi enemigo. ¿Verdad? Porque más por menos da menos. Enemigo de mi amigo se convierte en mi enemigo. Porque menos por más da menos. Y el enemigo de mi enemigo, pues es mi amigo. Así dice, ¿verdad? Menos por menos da más. Entonces, en ese sentido, mis amados hermanos, si cualquier persona está predicando del amor de Dios, está a favor del amor de Dios, pues nosotros lo tenemos que recibir propiamente como parte de la familia de Cristo. Por otro lado, no debemos sorprendernos si no siempre somos bienvenidos, ¿verdad? Pues simplemente vemos cómo hasta nuestro Señor Jesucristo no siempre fue muy bien recibido. Cuando Jesucristo se dirigió resueltamente a ir a Jerusalén, envió mensajeros por delante para que fueran a la aldea samaritana a dejar todo listo para él, ¿verdad? Pero los lugareños no lo recibieron. Luego entonces no tienes tú por qué sentirte eh, mal por el hecho de que cuando tú trates de llevar la palabra de Dios a algún lugar, cuando Dios te envíe a algún lugar con alguna familia, alguna casa a proclamar la verdad, el evangelio de Cristo, no seas bien recibido. Entonces, muchas veces nosotros humanamente, mis amados hermanos, nuestra respuesta inmediata al no ser bien recibidos, pues sería muy similar a la de Santiago y Juan, ¿verdad? Cuando ellos buscan desquitarse. Eh, porque cuando los discípulos vieron la manera en la que nuestro Señor Jesucristo fue tratado, le dicen, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? O sea, ellos ya se sentían con un poder increíble, ¿verdad? Que al hecho de orar a Dios para que mandara fuego del cielo, así como lo hizo Elías, ¿verdad? Cuando presentó la ofrenda en el altar y que estaba luchando contra los profetas de los Baales, pues Elías oró para que descendiera fuego del cielo y descendió y consumió el sacrificio, ¿verdad? Ellos pensaban que de la misma manera Dios también enviaría fuego del cielo para consumir a las personas que no recibían a nuestro Señor Jesucristo de la forma en que ellos pensaban que deberían recibirlo. Pero vemos cómo Dios pues no cumple ese tipo de caprichos o de condicionantes, ¿verdad? De desquites. ¿Por qué? Porque la venganza no es la respuesta justa, nuestra venganza humanamente hablando. Y es de la forma en que Dios nos enseña a amar. Dice él que la venganza es de él, que nosotros no tenemos por qué anhelar ni desear vengarnos de cualquier situación en la que podamos sentirnos ofendidos. Porque la venganza, dice nuestro Señor, ¿verdad? Es de Él, exclusivamente de Él. En Romanos 12 nos enseña y dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, tú no anheles vengarte humanamente, porque esa no es la respuesta correcta, no es la respuesta justa que Dios nos enseña. Él nos enseña a amar
al grado de que, por ejemplo, en ese momento nuestro Señor Jesucristo se volvió hacia ellos y los reprendió, ¿verdad? Les dice, no saben ni siquiera de qué espíritu son. ¿Por qué? Porque el espíritu de amor que Dios ha puesto en nosotros ahora, pues es un espíritu perdonador. No es un espíritu vengativo, no es un espíritu que busque la manera de desquitarse. Esa es la manera en que Dios nos está enseñando a amar, mis amados hermanos, a que verdaderamente nosotros tengamos ya una respuesta de como un estilo de vida de perdón. Cuando tú te sientas ofendido, no te basta más que escuchar nuevamente esto en tu interior, en tu corazón, y recordarlo y decir, yo no tengo por qué desear siquiera desquitarme o vengarme. Prefiero mejor perdonar. Y tú y yo vamos a ver qué efecto tan positivo trae el hecho de que aprendamos a perdonar a inicio, desde antes de que siquiera seamos ofendidos. La manera en que Dios nos está enseñando a amar, mis amados hermanos, es una manera increíblemente grandiosa, gloriosa, cuando Él nos enseña que debemos de perdonar previamente. Tú y yo, desde el momento en que despertamos en el día, desde el momento en que vamos a empezar nuestras labores, vamos a empezar el día a día, tengamos en mente el hecho de que vamos a perdonar cualquier ofensa. Y cuando tú y yo lo empezamos a tomar con antelación, ¿verdad? Previo a que nos ofendan, pues ¿qué creen? Que las ofensas van a ser diluidas. Muchas veces nosotros le damos mucha autoridad a las ofensas porque por venir de quien vienen, ¿verdad? En el Salmo número 55, de los versículos 12 al 14, la palabra de Dios nos enseña que cuando nos ofende un enemigo, pues muchas veces ya ni le damos importancia, porque sabemos que el enemigo va a traer una condicionante de ofensa hacia nuestras vidas. O cuando de alguna manera la persona que nos aborrece se acerca a nosotros y nos dice cualquier intropelio, pues tampoco ya ni le damos importancia, preferimos mejor ocultarnos de él o salir del lugar de donde pueda estar alguien que sabemos que nos aborrece. Pero dice, no, el que me ofendió verdaderamente fuiste tú, mi guía, mi familiar, el íntimo mío, la persona que está cerca de nosotros. Puede ser tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus hermanos. La gente que verdaderamente amas es de la que tú verdaderamente sientes mucho el hecho de que pueda levantar una ofensa en tu contra. Entonces, allí es a donde el enemigo utiliza correctamente esa posición, esa condición de ofensa como una buena carnada para hacernos caer en una trampa que se llama la trampa de la mentira o del engaño. Recuerden que Satanás es el padre de mentira. Por lo tanto, él nos va a traer a una condición de empezar una batalla o una lucha en contra de la persona que nos ofendió. Y así como los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, querer orar porque Dios mande fuego del cielo y lo consuma, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una enseñanza clara de nuestro Señor Jesucristo. Nos enseña a amar a través del perdón. Y tenemos la necesidad, ustedes y yo, mis amados hermanos, de tener un estilo de vida perdonador. Y van a ver cómo aún las ofensas que puedan venir de nuestros seres queridos, de las personas que amamos, nosotros las podemos diluir en una condición a través del perdón previo. Y ya no le vamos a dar tanta importancia a las palabras o a las acciones que de repente toman en nuestra contra, que nos traen a una ofensa grande, sino que dice la palabra de Dios que el amor cubre multitud de pecados. Y eso es lo que Dios está enseñando a nuestras vidas el día de hoy. Que la verdad, ¿verdad? Que el amor que Dios nos ha dado a nosotros de parte de Él sea lo suficiente como para que ahora nosotros en amor perdonemos multitud de pecados. Él nos perdonó absolutamente todos nuestros pecados, todos y cada uno de los que hicimos, de los que de repente hacemos actualmente y de los que haremos, mis amados hermanos, ¿verdad? Él perdonó absolutamente todo. Por lo tanto, nos enseña a ser perdonadores con conciencia. Previamente a que nos ofendan, ya estamos perdonando. Amén.
Di conmigo, en el nombre de Jesús, de ahora en adelante, tomo la decisión de perdonar de antemano cualquier ofensa. En el nombre de Jesús, amén. Es una condición que nosotros debemos de tomar ya propia. Y van a ver cómo nuestra vida cada vez es más llevadera, porque el enemigo quiere hacernos caer en la trampa de la mentira, ¿verdad? A través del engaño, de la ofensa. Pero Dios quiere libertarnos de todo eso y nos enseña a amar. Jesús, que es la verdad, que es el camino, que es la vida misma, ¿verdad? Y que habría de cargar sobre sí la justicia de Dios en la cruz, nos muestra lo que significa amar incluso hasta nuestros enemigos y tener misericordia de ellos y hacerlo previamente a cualquier situación que pueda traer la condicionante de ser nuestro enemigo o de tener la necesidad de mostrar misericordia por ellos. ¿Sabes desde cuándo Jesucristo perdonó tus pecados? Justamente allí en la cruz del Calvario, hace prácticamente ya 2000 años, mis amados hermanos. Y desde ese tiempo Él decidió perdonarte. Aun cuando tú nunca te hubieras podido acercar a Él para pedirle perdón, Él había tomado la decisión de perdonarte. Y efectivamente es previo a lo que tú veniste a hacer casi 2000 años después. ¿Ah? Entonces es una enseñanza de amor, es una enseñanza de misericordia, es una enseñanza de libertad, es una enseñanza de verdad, de justicia. Amén. Y así es como debemos de actuar. De aquí en adelante debemos pedirle al Señor que nos ayude a amar como Jesucristo nos ha amado, aceptando a todos. Recuerden que todos y cada uno de nosotros somos aceptos en el amado. Hemos sido aceptados por Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? Y que nos ayude a no buscar la venganza, sino que nos enseñe y que nos lleve a ser misericordiosos con toda la gente, incluso con nuestros enemigos, con la gente que nos ha herido, con la gente que de repente toma decisiones equivocadas en nuestra contra. Y van a ver ustedes cómo verdaderamente venimos a tener paz, a tener una condición de libertad, porque cuando no perdonamos, cuando no actuamos con misericordia, con amor, pues estamos atados a sentimientos equivocados, como pueden ser odio, venganza, ira, muchas ocasiones rencor y cosas de esa naturaleza, mis amados, que nos atan y que no nos dejan avanzar en la vida, que no nos dejan ser libres, que no nos dejan verdaderamente experimentar la vida de abundancia que nuestro Señor Jesucristo nos ha ofrecido. Jesucristo dice en Juan 10:10 en la parte B que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Pero esa vida en abundancia nosotros solamente la podemos experimentar, ¿verdad? A través de el hecho de ser libres, de que nada nos ate, que esa falta de perdón no sea la que nos esté atorando para experimentar esa vida de abundancia. Amén. Y por último, mis amados hermanos, tenemos que ver que el amor y la justicia van también de la mano. Entonces, tenemos que el amor y la verdad, ¿verdad? Es como Dios nos enseña a amar, el amor y la misericordia y el amor y la justicia. Esos son los elementos que deben ir siempre de la mano para que ustedes y yo podamos desarrollarnos en plenitud delante de Dios, que no estemos faltos de ninguna de esas condiciones. Amor y verdad, amor y misericordia y amor y justicia. Es la manera en que Dios nos enseña a amar, mis amados hermanos, a través de la verdad, a través de la misericordia y a través de la justicia. ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios nos enseña muchas cosas? Y es así que venimos a aprender de parte de Dios el cómo sobrellevar nuestra vida aquí. Porque cuando estemos después delante de la presencia de Dios, pues todo esto ya no va a ser necesario. ¿Verdad? El gran amor de Dios va a inundar completamente nuestra existencia y no va a haber nada ni nadie que nos pueda generar sombra en cuanto a esa verdad. Pero por lo mientras, cuando estamos todavía en este estuche físico, en este cuerpo, ¿verdad? Tenemos la necesidad de ir actuando conforme a las enseñanzas
que nuestro Señor Jesucristo nos está dando. Yo espero en el Señor que verdaderamente vayamos poniendo en práctica todo lo que el Señor nos está enseñando y que de esta manera vengamos a ser más que bendecidos en el nombre de Jesús. Ese es el tema, mis amados hermanos. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios